Bienvenidas, bienvenidos al podcast Esto es MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista. El espacio de práctica de la Escuela de Atención Plena. Pasa, párate, siéntate y siéntete. Hablaremos de la atención plena y practicaremos juntos. He aquí un mindfulness basado en valores universales. Este es el momento para parar que tanto mereces. Empezamos. Esto es MBTV, episodio 6. Bienvenida, bienvenido allá donde estás, en este globo terráqueo que nos une en este momento que, aunque sea en diferido o aunque sea en el directo, como estas personas que veo aquí en el canal de Telegram, es este mismo momento. Mi nombre es Abel Clemente, realizador del podcast Esto es MBTV, el podcast de la Escuela de Atención Plena. Os doy las gracias por estar aquí. Os invito a que os suscribáis tanto al canal de Telegram para estar al tanto de las novedades, como al podcast en las diferentes plataformas de podcasting. En el episodio 6, en este episodio, vamos a tratar esa definición de atención plena, tal y como nos propone el maestro Dokuso desde el mindfulness basado en la tradición budista. Seguiremos con ese segundo aspecto que caracteriza y que define a la atención plena correcta, la definición de la atención plena y en qué consiste su práctica. En la segunda sección, en el rincón del MAP, tendremos a Carlos Domínguez Reinhardt, compañero monitor de atención plena de la escuela. Compartirá con todos nosotros su experiencia y su saber hacer en esta experiencia como monitor que ha tenido durante estos años. Después, el mismo Carlos nos va a guiar, nos va a facilitar una práctica sobre el contenido de hoy, sobre la definición de la atención plena correcta. Y por último, te invito a que estés atento al final, en la cuarta sección, porque tras la práctica meditativa tendremos un nuevo relato, un nuevo cuento, la sección de cuentos mindful. Sin más, daros las gracias por estar de nuevo aquí. Te invito a que pongas esa sonrisa, a que tomes una inspiración, a que sientas tu expiración y a que disfrutes de este contenido que hemos preparado de esta forma tan y tan mimada. Un abrazo, nos vemos, hasta luego. Adelante, maestro Dokuso. Te habla Dokuso Villalba.
Definición de atención plena correcta. En la tradición budista se habla de atención plena incorrecta o miccha sati y de atención plena correcta samma sati. ¿Qué es lo que hace que la atención plena sea correcta o incorrecta? 4 son los aspectos que caracterizan y definen la atención plena correcta. En primer lugar, el propósito y los objetivos en pos de los cuales se practica. En segundo lugar, la definición misma de qué es atención plena y en qué consiste su práctica. En tercer lugar, las cualidades mentales que requieren ser desarrolladas para que la atención plena madure y conduzca al propósito. Y por último, las prácticas coadyuvantes que sostienen el desarrollo de la atención plena. Ya hablé en el episodio anterior del propósito. Hoy hablaré de la definición de la atención plena correcta. En el budismo antiguo, sati es definida como la facultad de la mente de no olvidarse del objeto, cuya función es la de evitar la distracción. También se define como la capacidad de la mente para no alejarse del objeto mental. Así pues, el significado principal de sati es recordar, no olvidar. Y lo que es muy importante, esto incluye la memoria retrospectiva del pasado, el recuerdo prospectivo de hacer algo en el futuro y el recuerdo centrado propiamente en el presente, en el sentido de mantener una inquebrantable atención en la realidad tal y como se presenta. Por lo tanto, el presente, que es el objeto de sati, es un presente expandido que incluye el pasado, el presente y el futuro. Tal y como la practicamos y la enseñamos en el MBTV, la atención plena tiene un propósito. No es simplemente enfocarse en el instante presente. No es solo enfoque ni solo concentración. No es no enjuiciar, sino que requiere discernimiento y evaluación. No es éticamente neutra. No es no reactividad ni solo aceptación radical, sino que también implica transformación.
vamos a ir desarrollando en los próximos episodios de este podcast los distintos aspectos que definen la atención plena. Y también en nuestros cursos damos una explicación detallada de estos aspectos que definen lo que es y lo que no es la atención plena correcta. En el episodio de hoy tenemos a Carlos Domínguez Reinhardt. ¿Lo he dicho bien, Carlos? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, está bien. Bueno. Es licenciado en Antropología Social y Cultural. Luego me lo dices tú bien el apellido, ¿eh? Terapeuta gestal. Instructor de Mindfulness. Instructor Practicum MBSR. Facilitador Rebirthing. Formación en constelaciones familiares aplicadas a la terapia individual. Madre mía, vaya currículum tienes ahí, Carlos. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que oigáis esto. Pues nada, encantado de estar aquí, a ver. Bueno, la verdad que, Carlos, es un placer el poder compartir contigo como venimos haciendo en los últimos episodios con los compañeros de la escuela. Y no es por reiterarme, pero como que me voy encontrando a un mismo ser humano con caras diferentes, con diferentes palabras, pero es algo genial. Nada, Carlos, este es tu momento de bueno, pues para mostrarte hacia los demás, para que escuchen a Carlos Domínguez, para que conozcan cuál es la motivación del por qué llegaste, cómo llegaste, cómo lo experimentaste, ¿no? El formarte como monitor de atención plena en nuestra escuela. La verdad es que me tengo que remontar hace bastantes años, yo ya tengo una edad, y creo que fue justo en el año 2000 que comencé. Cerca de mi casa había un dojo zen, y bueno, me dio por irme por allí a primera hora de la mañana, a las 6:30 de la mañana creo que habría. Y ahí ese fue mi primer contacto con lo que se conocía entonces como meditación. Yo entonces no tenía contacto con mindfulness ni nada. Y ya al cabo de los años tuve otras experiencias con meditación, con vipassana también, pero la verdad es que me tiraba más el zen. Y años después, ya en la década creo que fue sobre 2012, 2013, ya empecé a interesarme como bastante más. La verdad es que después de un viaje que hice a la India en el 2012, como que quise profundizar más, y bueno, hasta que llegué a digo que había un retiro de introducción al Zen en Luz Serena. Yo ya conocía al maestro Dokucho porque había estado en la presentación de un libro suyo, de Zen en la Plaza del Mercado. La primera edición, que la hizo hace ya un porrón de años, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho. Y bueno, total, no me enrollo. Hice el retiro de introducción al Zen. Estuve encantado. Para mí, después de haber hecho un retiro vipassana de 10 días de silencio, yo iba como muy sobrado
a lo del al retiro de introducción al Zen iba como muy sobrado porque eran 5 días, me parece. Y bueno, el varapalo que me llevé a los 3 días, yo decía, ¿para qué? ¿Quién me manda venir aquí? ¿Para qué me he metido en esto? Porque la verdad es que para mí fue bastante más duro que los 10 días de Vipassana. Pero bueno, ahí me di cuenta de cómo funciona una meditación seria, ¿no? Disciplinar. Y ahí conocí que había una modalidad de mindfulness basada en la tradición budista, ¿no? Y entonces, bueno, yo cuando conozco algo, a mí me gusta meterme hasta el cuello en lo que sea. Y ni corto ni perezoso me apunté a la formación. Esto creo que fue, no me acuerdo ya, el 18, el 19. Y el problema era la distancia, pero bueno, al final conseguimos, con 2 compañeras, aventurarnos todos los meses para coger el coche desde Huelva, que lo conocía, que lo cogía una compañera y nos recogía a otros 2 en Sevilla. Y para mí fue una maravillosa experiencia. Y claro, obviamente después de unos cuantos meses de hacer todos los módulos del módulo de profundización, no iba a dejar de hacer ya la guinda, ¿no? Que era la formación MAP. Así que bueno, ahí la hice y simplemente porque creo que es muy valiosa esta formación. Yo recuerdo al principio cuando empecé en el dojo Zen hace unos 20 años, que a mí me decían, tú siéntate ahí, mira la pared y respira, pero ya está, no me decían nada más, no te muevas. Y claro, yo había veces que después de mucho tiempo meditando yo no entendía nada. Y la verdad es que con todos los prejuicios que tenía hacia el mindfulness, lo que se conoce como mindfulness, porque yo después leyendo el libro del maestro Kucho, ¿no? Sobre atención plena, a mí me pasó algo bastante parecido de tener un prejuicio con el mindfulness, decir los yanquis cogen la meditación y hacen lo que hacen con todo, ¿no? Lo empaquetan y lo comercializan y te lo venden. Y bueno, nada más, la verdad es que después ya conocí el MBSR, la introducción de mindfulness en Occidente por John Kabat, y me pareció que era una cosa muy seria y muy valiosa. Mira, me gustaría aprovechar que ya que eres también instructor en el MBSR, bueno, aquí imagínate en cada una de las manos tienes los 2 protocolos. ¿En qué destacas el MBTB? No quiero decir que sea un protocolo diferente, sí, por supuesto, pero ¿en qué te ha llegado tan hondo el MBTB? Bueno, yo ya era instructor de MBSR y cuando hice el MBSR a mí me aclaró mucho ya. Pero claro, a mí me gusta contrastar las cosas, ver diferentes visiones. Eso es una característica de los antropólogos, de ver diferentes versiones de cada cosa, de los pueblos, de las costumbres. Y la verdad es que me pareció el MBTB muy esclarecedor, muy auténtico, y me aclaró algunas cosas que en el MBSR se confunde. Esto no le quita peso al MBSR porque gracias a él, a la introducción de los 80 del MBSR, existe hoy también el MBTB. Dokucho también se inspiró en este protocolo
Lo que pasa es que, claro, el fondo esencial del MBSR es, como dicen las siglas, ¿no? Está basado, es reducción de estrés basado en mindfulness. Su objetivo es reducir el estrés, ¿no? Pero bueno, digamos que gracias a eso la meditación parece que ha entrado por la puerta de atrás en muchos sitios. Como todo, al extenderse también se ha podido corromper en algunos espacios, y entonces siempre está bien mirar hacia la fuente, que es lo que se hace en el MBTV. Se mira a la fuente porque, quieras o no, la fuente es budista. Muchas gracias. La verdad que te iba a preguntar, ¿no?, sobre los participantes en tu curso de 5 semanas. También nos has traído hoy a Manel Roldán. Simplemente, Carlos, que nos cuentes cómo sientes la vivencia de un nuevo grupo, una nueva serie de personas delante, y conocer personas como Manel, ¿qué es lo que te aporta? Bueno, hola Manel. ¿Me oyes, Hola Carlos, Manel? Gabriel, buenas noches. ¿Qué hay? Pues mira, la pregunta que nos hace Abel, para mí el impartir el MBTV de 5 semanas, a mí me ha dado muchísimo. Yo me he dedicado muchos años a dar clases de otro tipo de materia, y siempre lo he dicho, que yo aprendo enseñando. Y la formación, el poder impartir este curso de 5 semanas, primero online, primero presencial y después online, ¿no? Contigo, Manel, lo hicimos presencial. La verdad es que la pandemia trajo muchas cosas malas, pero también trajo cosas buenas, y resulta que el prejuicio, que yo me encuentro entre los que tenían mucho prejuicio con la enseñanza online, pues me lo quitó de un plumazo. No es que sea mejor que la presencial, pero tiene unas ventajas que no tiene la presencial, igual que la presencial no tiene la ventaja. La presencial tiene una ventaja que no tiene la online, evidentemente. Pues a mí me gustaría darle a los alumnos que he tenido, pues, un abrazo a cada uno de ellos. Y a Manel, que lo tengo delante, me gustaría darle un abrazo, cosa que no puedo hacer por temas de distancia. Un abrazo virtual. Claro, nos tenemos que dar abrazos virtuales. Pero es muy bonito ver cómo los alumnos que se inscriben en MBTV van avanzando, van descubriendo, van compartiendo los problemas, sus vicisitudes a la hora de, como dice el maestro, de pararse, sentarse y sentirse. Y contigo, Manel, también me llevé una sorpresa, porque además lo nuestro fue como una especie de amor a primera vista, porque yo organicé un curso, pero al final no salió adelante, y que te habías apuntado tú, y bueno, te dije que este no salía, que lo podías hacer con otras personas, y tú insististe en hacerlo conmigo porque tenemos en común que somos terapeutas Gestalt. Sí, exacto. Yo, por lo menos hablaremos el mismo idioma. Claro, y entonces, pues, el que la sigue la consigue, y bueno, la siguiente convocatoria ya Manel fue el primero en inscribirse, y debo decir también que fue de los alumnos más implicados y más activos. Y más inquietos también a la hora de hacer preguntas, ¿no? Hola, Manel. Buenas noches, Abel. Bienvenido. Bueno, cuéntanos cómo fue tu experiencia. ¿Qué descubriste? Sobre todo, ¿qué descubriste durante esas 5 semanas? Sin contar el final, porque seguramente que hay
muchas personas interesadas y muchas personas que están en pleno curso de 5 semanas, sin contarles el colofón final, porque eso es para vivir. Bueno, la verdad es que no hay final. ¿Sabes? Es una trayectoria, como aquel que dice, o para mí de por vida, ¿no? Para mí de por vida. Bueno, yo me interesé por el proceso, ¿no? de mindfulness basado en la tradición budista. Yo ya vengo del Zen, yo ya hace, no sé, soy muy malo para las fechas, pero del orden de 10, 15 años que ya practico el Zen. Y siempre tuve una inquietud, ¿no? Porque el Zen viene del Chan, viene del Dhyana. En China se acogió a la cultura china, en Japón el Zen se acogió a la cultura japonesa, y yo siempre he pensado de que el Zen auténtico aquí todavía no ha llegado, no lo hemos creado, ¿no? Digamos el Zen a la española, ¿no? A la occidental. Y vi una ventanita, una finestra, que soy catalán. Vi una ventanita en el mindfulness que lo sintetizaba muy bien, ¿vale? Con una base budista, que es lo que a mí me gustaba, lo que a mí me atraía, lo que yo había practicado. Y vi que era para mí como un camino de occidentalización de ese Zen. Bueno, y quise probarlo. Hice el curso con Carlos, fantástico. Y yo digamos que con lo que me quedo, porque es absurdo decir que no voy a hacer comparaciones, porque permanentemente pues estaba haciendo las comparaciones de lo que es el Zen clásico, la meditación clásica, el Zen clásico, con el MBTV, ¿no? Pero ahí lo que encontré era un protocolo, un sistema, un formato, una forma de acercarse más a la mentalidad occidental. ¿Vale? A pesar de que yo soy mucho del pensamiento oriental, pero yo lo que vi sobre todo era eso, ¿no? Un protocolo muy bien estructurado y que permite, desde la vertiente laica, acercarte a algo que mucha gente lo tiene con una mirada religiosa, cuando no tiene por qué serlo, ¿no? Yo me quedaría con eso. Y el MBTV, al igual que el Zen, digamos que la conclusión final es la esencia, la raíz. El alma de la vida, al final, para mí por lo menos, es la conciencia. Si no hay conciencia, lo que hay es presencia, simplemente, ¿no? Y eso, el MBTV lo que te facilita es llegar precisamente a eso, a esa conciencia, a esa presencia, a poner esa conciencia en la respiración, en el cuerpo, en las emociones, en los sentimientos, en la vida, porque al final eso es la vida, ¿no? ¿Vale? Y te permite, pues también, de una forma progresiva, un poco como decía Carlos, ¿no? Yo la primera vez que entré en un dojo Zen y piqué a la puerta y me salió ahí un señor vestido en negro con todo el hábito, pensé, hostia, Batman, jolín, ¿no? O sea, son círculos como no cerrados, pero sí que desde fuera se ven de forma diferente, ¿no? Y yo creo que esa forma occidental de verlo es lo que facilita el MBTV. Qué bueno. Bueno, daros las gracias por vuestro tiempo, por compartir vuestras experiencias con el MBTV y eso, gracias. Hasta luego. Demos paso a Carlos Domínguez en la práctica de hoy. Práctica de meditación sobre la definición de atención plena.
te deseamos una muy buena práctica. Hasta ahora. Meditación sobre la definición de atención plena correcta. Para realizar esta meditación necesitarás papel y lápiz o bolígrafo. Déjalos preparados cerca de donde estés sentada o sentado, de manera que puedas escribir sin tener que desplazarte. Si estás sentada o sentado en una silla, te recomiendo que no apoyes la espalda en el respaldar. Aunque si no puede ser de otra forma, haz como mejor puedas. Pon atención a tu postura, rigidez, y si sientes tensión en los hombros, relájalos, bien equilibrada sobre los hombros. Asienta bien las nalgas sobre el asiento. Mantén la planta de los pies en contacto con el suelo. Deja que los brazos se relajen a lo largo del cuerpo, depositando las manos sobre los muslos o sobre el regazo. Mantén la boca cerrada, con los labios rozándose y las mandíbulas en contacto sin tensión. Respira por la nariz. Haz que la lengua permanezca en contacto con el nacimiento de la encía superior. Y mantén los ojos entreabiertos, con la mirada relajada en un ángulo de unos 45 grados en relación a la verticalidad de tu cuerpo. Toma conciencia del estado natural de tu cuerpo en esta postura y relaja las tensiones innecesarias. Ahora lleva tu atención al cuerpo respirando. No fuerces la respiración. El cuerpo sabe respirar solo. Simplemente, cuando se produce la inspiración, toma conciencia de la entrada del aire por tus fosas nasales y de todo el movimiento de tu cuerpo inspirando. Cuando se produce la expiración, simplemente toma conciencia de la salida del aire por las fosas nasales y de todo el movimiento de tu cuerpo expirando. Cuando se produce la inspiración, toma conciencia del movimiento de los músculos pectorales, dorsales, del diafragma, de los músculos intercostales y de los abdominales. Cuando se produce la expiración, toma conciencia del movimiento de los músculos pectorales, de los músculos dorsales, del diafragma, de los músculos intercostales y de los abdominales.
No permitas que tu atención se aleje del cuerpo respirando. Aprende a mantenerla anclada al cuerpo respirando. Ahora, manteniendo tu atención en el flujo respiratorio, permite que aflore a tu campo de conciencia cómo defines tú mismo qué es la atención plena correcta. Coge el papel o el bolígrafo y escribe al menos 4 aspectos que definen para ti la atención plena. Para terminar, dirige de nuevo tu atención al cuerpo respirando. Y con esto terminamos la meditación guiada de hoy. Una vez que haya terminado este episodio del podcast, vuelve a escuchar la primera sección sobre la definición de atención plena correcta y reflexiona sobre las similitudes y las diferencias entre lo que escuchas y lo que tú has escrito. Que yo y todos los seres vivientes tengamos verdadera felicidad. Que yo y todos los seres vivientes podamos liberarnos del sufrimiento, de la confusión, del miedo y de sus causas. Que yo y todos los seres vivientes podamos reconocer con alegría el bien y la felicidad que hay en los demás. Que yo y todos los seres vivientes podamos realizar la ecuanimidad. La campanilla. En el siglo X, el eminente monje Fa Yan dirigía un templo budista que se alzaba cerca de una ciudad del sur de China. En ese mismo templo vivía el honesto monje llamado Tai Qin, que era un despreciado por ser un poco descuidado. Una vez, después de las oraciones diarias, Fa Yan preguntó a sus hermanos de monasterio: si un tigre aparece con una campanilla atada al cuello, ¿quién podrá desatarla? Todos se quedaron perplejos, pues desatar la campanilla del cuello del tigre sería una temeridad. El tigre es un animal muy temido en aquellas latitudes. Es imposible que una persona pueda acercarse a su cuello para quitarle un cascabel. Por ese motivo, aunque pensaban y pensaban,
Nadie se atrevía a dar una respuesta válida. En ese momento entró el monje Tai Kun y el eminente religioso repitió la pregunta. El monje, que acababa de entrar, respondió con la punta de la lengua. La campanilla debe ser desatada por quien la hubiera atado. Esta frase se tornó en un proverbio para el pueblo. Por eso en China la gente no dice «debe resolver el problema quien lo creó», sino que utiliza el dicho «la campanilla debe ser desatada por quien la ha atado». Muchas gracias, Diana Barragán. Muchas gracias, Carlos Domínguez. Muchas gracias, maestro Dokuso Villalba. Muchas gracias a todos los que estáis domingo tras domingo, a todas las que estáis domingo tras domingo en el directo y que también escucháis este podcast de forma diferida en Spotify, en Google Podcast o en iVoox. Así es, la responsabilidad la tomamos nosotros, sobre nosotros mismos. De ahí nuestra responsabilidad sobre qué tipo de mindfulness elegir. Somos libres de encontrar el mindfulness basado en la tradición budista. Os invito a ello. Sin más, un gran abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde vamos a disfrutar del tercer elemento que compone esa atención plena correcta, a cargo del maestro Dokuso, donde conoceremos a Erika, que nos guiará también en una meditación, y donde seguiremos indagando, aprendiendo y disfrutando de la práctica de la atención plena. Un abrazo. Buena semana. Hasta luego. Desde la Escuela de Atención Plena agradecemos tu atención y tu tiempo. Esperamos que este episodio te haya resultado inspirador. Que todo te sea propicio. Nos encontramos en el siguiente episodio. Recibe un cálido abrazo de este que te habla, Abel Clemente. Hasta luego.